Ok, vamos a comenzar. Buenos días tengan todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, Déjenme comienzo dando gracias a Dios por esta iglesia porque el día de hoy cuando llegué fue como bonito el hecho de comenzar la forma como comenzamos con un versículo bíblico leído por el pastor, con una oración hermosísima por Glorita y con una pareja joven básicamente declarando su amor y diciendo que ellos quieren hacer las cosas según la idea de Dios y no la idea que se nos impone o la idea que se aprende o la idea que se ve, sino que ellos quieren hacer las cosas según la idea de Dios en el plan de sus vidas. Entonces me pareció muy bonito y quiero dar gracias por eso. También antes de comenzar, quiero pedirles que oren y que oren mucho por nuestra iglesia, que oren también por mí, eso se lo pido como favor. Esta semana que pasó fue una semana increíblemente cargada para mí, cosa que realmente nunca me pasa en mi vida, pero por alguna razón u otra me encontraba o me encontré varias veces durante la semana preguntándole a Dios qué pasa. ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Por qué tengo esta cosa? ¿Por qué? Eh, y cuando analizamos nuestras vidas, creo que cuando vemos desde el punto de vista, la perspectiva espiritual, nos damos cuenta de por qué pasan muchas cosas, ¿verdad? Cada vez que una persona decide llevar su vida o hacer lo que Dios le ha pedido que haga, va a encontrar resistencia. Indudablemente va a encontrar resistencia. Entonces les pido que oren por eso, que oren por la resistencia que me ofrecen a mí y que oren por la resistencia de cada uno de los miembros de esta iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Ok, voy a orar para comenzar, pero oren conmigo, recuerden, Padre nuestro Señor, te doy muchísimas gracias por este día. Te doy gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. Te pido que calmes mi mente, Señor, mi ser, Dios mío, y como yo siempre pido, Dios mío, solamente úsame como megáfono, Señor, y ayúdame, Señor, a arrancar los miedos, todas esas cosas que puedan alterar, Dios mío, mi forma de pensar cuando estoy parado acá y solamente quiero que seas tú hablando a través de mí, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok. Este es el segundo domingo del cual hemos estado hablando, o que vamos a hablar del libro de Santiago, la epístola de Santiago. El domingo pasado cubrimos, por así decirlo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Hoy vamos a comenzar en el versículo 16. El motivo por el cual se ha hecho un poco extenso el primer capítulo solamente es porque el libro de Santiago está distribuido de la siguiente forma. Cuando nosotros analizamos el libro completo de Santiago, nos damos cuenta que el capítulo 1 del libro es algo así como una introducción bien amplia de todo lo que se va a tocar en los en los otros 4 capítulos también. Entonces, de aquí, de este primer capítulo, hay muchísimo que vamos a sacar. Luego de que pasemos el primer capítulo, va a ser un poco más sencillo y más fácil porque son ciertas enseñanzas puntuales que nos da Santiago para que apliquemos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comenzar leyendo Santiago 1, el versículo 16. Y dice, bueno, de hecho voy a leer 16 al 18. Dice así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba. Desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos como primicia de sus criaturas. Ok. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es algo así como que a Santiago en este versículo, el versículo 16, él dice, párense un momentico. Y dice algo, dice, hermanos míos, no erréis. Él había estado, cuando nosotros, si intentamos recordar lo que vimos el domingo pasado, él había estado hablando de cosas que llamamos problemas, esos problemas externos que llamamos las pruebas. Había estado hablando también de los problemas internos, a lo que nosotros llamamos tentación y pecado, y de la inequidad del mundo. O sea, él está hablando del mal.
Él está hablando del mal y de repente detiene, por así decirlo, la línea de pensamientos y dice, ahora no cometan ustedes un error, no cometan el error de creer que de Dios puede venir algo malo. Él dice en el versículo 16, dice, amados míos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Lo que está diciendo Santiago es que nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia de culpar a Dios por nuestras situaciones, por todo, básicamente. De hecho, cuando vamos al Génesis, el primer libro de nuestra Biblia, leemos cómo Dios crea algo perfecto. Dios creó un Edén hermoso, un parque, un jardín hermosísimo, el Edén. Y allí puso a Adán y puso a Eva y les dijo, este pedacito de preciosidad, ustedes van a trabajarla para que eso se extienda y sea todo el mundo como el Edén. Todo el mundo está llamado a ser como ese Edén. Pero ¿qué pasa? Ellos rechazan a Dios. Y cuando Dios llama a Adán, básicamente él culpa a Dios. Cuando Dios llama a Adán y le dice, mira, ¿qué pasó? Por así decirlo, él le dice, bueno, la mujer que tú me diste, o sea, es tu culpa, no es la mía. Desde el principio de la Biblia nos dice que nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia de querer culpar a Dios por absolutamente todo. Incluso si no creemos en Dios, nunca hemos escuchado a alguna persona que no cree en Dios y cuando vienen esos problemas que son sumamente duros, dice, si es que existe ese Dios, ¿por qué permitió esto? Bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo nunca he creído en Dios, pero ahora que estoy pasando en medio del conflicto, ahí sí pienso en Él, pero para culparlo. Para decirle, ok, tú eres bueno, y entonces, ¿por qué está pasando esto? Y esto es lo que nos está diciendo Santiago. Hermanos, no cometan el error de pensar que el mal proviene de Dios, porque el mal no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es bueno. Y en su creación Él lo dice, bueno. Creó esto, esto es bueno. Creó esto es bueno. Creó esto, bueno, doblemente bueno. En su creación todo es bueno. O sea que cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos cosas que decimos, wow, amor. Dios es amor, lo aprendimos de Él. Cuando vemos algo que nos parece maravilloso, es Dios. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Esto ya lo había leído, pero lo que él está diciendo es que él se detiene y dice, por favor, no cometan el error de querer culpar a Dios cuando las cosas malas llegan a su vida. Y después explica que todo lo que viene de Dios es bueno. Y miren lo que nos dice acá, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y aquí vamos a detenernos en esta primera parte del versículo 18. Él hizo nacernos por la palabra de la verdad. ¿Qué es esa palabra de verdad que nos hace nacer? La Biblia nos enseña que Cristo Jesús es el verbo, la palabra de Dios, que es verdad. Él es la verdad y que nosotros nacemos a través de Él. Cristo Jesús es la palabra que se hizo hombre para enseñarnos una verdad que nos daría vida. Cuando Jesucristo vino a este mundo 2000 años atrás, Él hablaba con las personas que conocían, que habían leído todo esto y que estaban esperando de esa persona, y Él les decía, cuando en la conversación con Nicodemo, déjenme, voy a Juan 3, para no decirlo, esto no lo quiero decir solamente como me sale de la mente, sino que quiero leerlo. Y dice Juan 3, miren la conversación que Jesucristo aquí está teniendo con una de las personas que más sabía de la palabra de Dios en ese momento, que se llama una persona que se llama Nicodemo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo,
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Jesucristo vino a mostrarnos una verdad que desconocíamos. Nosotros teníamos, voy a llamarlo el Antiguo Testamento, pero es el Torá. Teníamos todo el Antiguo Testamento que nos explicaba muchísimas cosas, pero todavía no entendíamos todo. ¿Por qué? Porque esa palabra de verdad, la palabra de Dios no se había hecho hombre para venir acá a enseñarnos todo, a mostrarnos todo. ¿Y qué es eso? Lo que Él nos está mostrando es que tenemos que nacer de nuevo. Nosotros nacemos y nosotros nacemos muertos. Nosotros nacemos muertos espiritualmente por el pecado que ya habita dentro de nosotros. Y Jesucristo lo que está diciendo aquí básicamente es eso. Ustedes, si quieren ver el reino de Dios, tienen que nacer de nuevo. Y Santiago lo pone de una forma muy bonita porque Santiago pone, miren, todo lo bueno proviene de Dios. Y si no lo creen, miren lo que pasó. La humanidad completa estaba muerta a causa de sus transgresiones. Pero Dios, por su propia voluntad, los hizo nacer de nuevo mediante la palabra de verdad, Cristo Jesús. Vamos a leerlo de la forma como ahora Pedro nos los quiere explicar. Voy a leer Pedro 1, versículo 1, Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en el versículo 23 de ahí de la primera de Pedro 1, dice, siendo renacidos no por simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es bueno, pero es una elección. A pesar que Dios ha hecho esto ya por nosotros, Él no obliga a nadie a tomar esto que es gratuito para cada uno de nosotros. Es una elección que cada uno de nosotros tiene que tomar. Ese renacer de nuevo es completamente diferente al nacimiento que nosotros conocemos. Cuando un hombre y una mujer se juntan y conciben a un niño, este niño no pide nacer en el mundo. Este niño no sabe ni siquiera por qué nació en ese momento. Este niño solamente sabe y después se enfrenta a la vida. Pero renacer de nuevo es diferente, porque renacer de nuevo es reconocer que dentro de mi corazón no hay nada bueno. Dios no está en mi corazón, pero yo lo anhelo, yo lo quiero. Entonces, ¿qué hago? Yo lo busco. Y cuando lo busco, lo encuentro. Y entonces esto es como cuando ustedes ponen muchos dominós uno delante del otro y uno le da y se desavalancha por completo una cadena que si la seguimos, esto va a llevar a un momento que es nacer de nuevo. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Ahora, este es el primer pedacito del versículo 18. La otro pedacito, después que Él dice que Él nos ha hecho, porque es bueno, Él nos hizo renacer, nos dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. ¿Cómo así? Dios creó todo. Todos somos criaturas de Dios, pero cuando pasamos ese proceso de renacer, nos convertimos en una criatura completamente nueva, a la cual ya no nos llama ni siquiera criatura, sino que nos llama hijos, porque ahora somos herederos de Él. El propósito de este renacimiento es que ustedes y yo seamos diferentes, veamos las cosas diferentes y hagamos las cosas diferentes. Tito 2:14 explica ese pedacito de la siguiente forma. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios
permitió que su Hijo Cristo Jesús viniera acá, muriera por nosotros, para que nosotros tuviésemos acceso nuevamente a Dios y ahora pudiésemos ser ese pueblo de Dios. Lo vimos el domingo pasado, ¿qué es ese pueblo de Dios? Esa promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Es esto lo que Él está diciendo acá. Cada uno de ustedes y yo, que decidimos seguir a Cristo Jesús, somos un pueblo diferente a todos los pueblos, porque ahora somos el pueblo de Dios. Lo que quiere decir es que nosotros aquí en Estados Unidos, que nacimos de nuevo, que pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús, que ahora somos pueblo de Dios, somos hermanos también del que está en cualquier otro lado del mundo, en China, que también puso su confianza. Pertenecemos a un reino, sí, vivimos en un territorio geográfico, pero espiritualmente pertenecemos a un solo reino. Y somos hermanos, somos iguales, no hay diferencias entre ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, nada. Pero no por nosotros, por Cristo Jesús. Y Él nos dice así, nosotros tenemos que ser celosos de las buenas obras. Porque si no somos celosos de las buenas obras, ¿qué nos va a diferenciar a nosotros del que no conoce el mensaje de Dios? Cuando nosotros nacemos de nuevo, Él dice, tenemos primicia de sus criaturas. Y Tito lo dice, tenemos que ser celosos de buenas obras. Él había estado hablando, antes de este versículo donde estamos en este momento, de este fragmento de Santiago 1, versículos 16 al 18, habíamos estado hablando de todo el mal, del pecado, de las tentaciones, de todo eso. Ahora le está hablando de algo diferente. Él está diciendo, ahora viene lo bueno. Y lo bueno es que ustedes, conociéndolo a Él, sean y se hagan diferentes. Esto es lo que nos está diciendo Santiago. Ahora, vamos a la parte práctica. Nosotros el domingo pasado habíamos dicho que este libro de Santiago es un libro práctico, que nos enseña cómo hacer las cosas. Entonces, yo voy a leer ahora Santiago 1, 19 al 20. Y dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo quiero que ustedes se detengan, o vamos a detenernos un segundo acá, y quiero que comparemos Tito 2.14 con esto. El final de Tito 2.14 nos dice que nosotros tenemos que ser celosos de las buenas obras. Y Santiago acá nos está diciendo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, esta parte práctica es la siguiente. Si nosotros queremos realmente en nuestras vidas hacer algo diferente, o sea, si nosotros no estamos aquí por una religión, si nosotros no estamos aquí porque me obligaron a venir, si nosotros no estamos aquí porque todos los domingos me paro y tengo que ir para algún lado, sino que si nosotros estamos aquí porque queremos caminar con Cristo Jesús, tenemos que seguir ciertas instrucciones. Una de las que nos está dando Santiago para comenzar su libro es, fíjense que ustedes tienen dos oídos externos y una lengua encerrada dentro de paredes y barras, por así decirlo. Es por una razón. Si ustedes quieren hacer las cosas con sabiduría, escuchen dos veces lo que hablan. Sean más propensos a oír que a hablar. Porque muchas veces lo que pasa es que lo que decimos no obra la justicia de Dios. Y nosotros somos llamados a estar celosos de esa justicia de Dios. Cuando nos molestamos y queremos hablar todo lo que tenemos dentro de nosotros, esa rabia, callemos. Porque lo que vamos a decir con rabia no obra la justicia de Dios. Y nosotros queremos ser diferentes. Esto es algo que tengo que hacer yo en mi casa cada vez que yo me molesto y voy a decir algo de mala forma. Calla. Calla e intenta no obrar con ira. Intenta no ser tú. Intenta ser quien está revistiéndote ahora a ti. Cristo Jesús. Este es el primer consejo que nos está dando Santiago en este libro. Dos oídos, una lengua. Que nos van a ayudar.
Porque si nosotros somos capaces en nuestro día a día de reconocer cuando esa rabia está dentro de nosotros e intentamos frenarla, probablemente las primeras veces no vamos a poder. Pero si seguimos y seguimos y seguimos, vamos a poder. Y eso es el primer consejo que nos está dando Santiago acá. Ahora, yo les dije también el domingo pasado que esta serie de prédicas era un poco diferente porque no tiene como un solo gol, un solo propósito, una sola idea, sino que tiene muchas ideas y vamos a seguir caminando y lanzando esas ideas, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a seguir a Santiago 1:21, que nos dice así. Pero cuando leemos otro versículo, tenemos que intentar mantener en mente los que ya leímos, porque cuando mantenemos en mente los que ya leímos, le da más sentido a lo que vamos a ver. Entonces, miren lo que dice acá Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a detenernos en este pedacito. Él había estado hablando del mal, se detiene y dice, nada de eso que ustedes vieron proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es bueno y lo bueno es que ustedes nazcan otra vez porque es el deseo que Dios tiene para todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere eso, pero es el deseo de Dios y es bueno. Si todo el mundo quisiera creerle, fuese bueno, pero bueno. Entonces, nos detenemos y nos dice eso. Ahora, Él nos habla de la primera enseñanza que es la de escuchemos más de lo que hablamos y prosigue diciendo que tenemos que intentar desechar el mal de nosotros y escuchar la palabra de Dios que es buena para salvar nuestras almas. Ok, aquí cuando él dice que intentemos desechar la inmundicia y la abundancia de malicia en nosotros, él era hebreo, él era judío. Él leía las escrituras hebreas. En hebreo habían 3 palabras que describían la condición de las personas. Las 3 palabras son Abón, Catá y Pashá. Y estas 3 palabras todas son pecado, básicamente. Las 3 son malas, pero describen cosas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el Salmo 32:5, ahí utiliza el salmista todas esas palabras. Dice, Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado, Catá, y encubrí mi inequidad, Abón. Dije, confesé mis transgresiones, Pashá, al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El salmista utiliza 3 palabras hebreas diferentes para describir la condición del corazón humano. Una de esas es Catá, que la vimos el domingo pasado, que es eso que yo les dije que se llama pecado, que era ese deseo que iniciaba en el corazón de nosotros, que si no lo frenamos o cambiamos de dirección nos iba a llevar al pecado y el pecado a la muerte, ¿verdad? El otro es Abón, que es la inequidad, que nos habla básicamente de lo que vimos también el domingo pasado, del hecho de que nosotros ahora vemos este mundo por estratos sociales, que nosotros básicamente, si hay una línea que es inequidad, nosotros intentamos torcerla a favor nuestro, porque nosotros somos más merecedores de algo que los demás. Entonces nosotros deseamos torcerla. Y la última, que es Pashá, es una palabra en la que sí me quiero detener porque es sumamente importante. Es algo así como el enemigo silencioso, algo que puede pasar desapercibido sin que nos demos cuenta. Que esa palabra significa transgresión. Transgresión. Y transgresión lo que implica es cuando nosotros hacemos algo, pero ese algo malo que nosotros hacemos está rompiendo la confianza de una persona. Por ejemplo, y ayer lo estaba hablando con Vane, yo le dije, mira, si yo cometo adulterio, yo caigo en pecado. Pero no solamente caigo en pecado, sino que estoy rompiendo la confianza que tú tienes conmigo. Eso es pachá. Pecado es el adulterio que yo cometí, pero pachá es una palabra más específica que dice que está rompiendo básicamente la confianza que tenías con la persona.
Entonces, cuando Santiago comenzó en este versículo que nosotros leímos el domingo pasado, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que dijimos, ¿cómo es posible que nosotros en medio de las dificultades tengamos que sentir gozo? Y es algo que todavía me seguía dando en la cabeza por el simple hecho de que, como les dije cuando comencé, toda esta semana para mí fue un poco conflictiva, estuvo cargada, tenía miedo. Y hablaba del miedo con mi esposa y yo le decía, pero no, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay ese miedo? Y justo en el momento que estamos sentados hablando de esto es cuando recibo el mensaje que me hizo ver más claramente algo. Ese mensaje que recibí, voy a leer solamente un pedacito. Dice, identificar la raíz básica de nuestros temores. Es fácil reconocer las causas superficiales, pero la raíz de nuestra apresión es la desconfianza de Dios. Miren lo que está pasando acá. Cuando Santiago comienza este libro que dijimos que estaba escrito para ustedes y para mí, que son las personas que creen en Dios, lo primero que él hizo fue mostrarnos algo, una causa, un enemigo oculto, que a veces pasa por desapercibido. Y es que cuando estamos en esa dificultad mala, o confiamos en Dios y seguimos gozándonos de Él, o payá, o rompemos la confianza que tenemos con Él. ¿Por qué? Porque cuando caemos en preguntarnos por qué tú me permitiste a mí pasar por esto, que yo no soy merecedor de esto, o que yo soy tu hijo, estamos diciéndole a Él, yo desconfío en que esta mala situación tiene algún sentido. Yo desconfío en que tú realmente estás conmigo, o yo desconfío en que tú me estabas protegiendo. Esa palabra, pashá, es romper esa confianza. Y lo que Él nos está diciendo aquí es que o creemos en Dios y nos gozamos sea lo que sea, porque gozo no es sentir felicidad y estar bailando. Gozo es algo completamente diferente. Es esa tranquilidad, es ese saber que a pesar de que estoy pasando por el valle de sombras, Él está con nosotros. Eso es gozo. Eso es lo que Él nos está diciendo. No lo olviden, porque entonces ustedes van a cometer esto. Y Él nos está diciendo, líbrense ustedes de la inequidad, de la transgresión y del pecado. ¿Cómo? Oyendo la palabra. Oyendo la palabra. El hecho de que ustedes estén aquí el día de hoy, o las personas que lo estén escuchando, las personas que busquen escuchar de Dios y escuchen, intenten oír, eso es bueno. Porque cuando nosotros estamos escuchando esas cosas, estamos entendiendo un poco más cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Y eso es bueno. Eso nos va a mostrar a nosotros qué son todas las cosas que tenemos que cambiar. ¿Ok? Ahora, el problema que hay aquí es que muchas veces nosotros somos oidores profesionales y malos hacedores. Somos oidores profesionales y malos hacedores. Santiago 1, del versículo 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Eso básicamente fue el versículo bíblico con el que el pastor comenzó. Este será bienaventurado, doblemente bendecido en lo que hace. No es escuchar la palabra de Dios, sino obedecerla, hacerla. ¿Por qué? Jesucristo lo pone de una forma, este es el versículo, yo creo que este versículo bíblico lo nombro cada vez que tengo la oportunidad de hablar de Dios. Pero Mateo 7, 21 y 23, escuchen esto por favor. Y si están durmiéndose en este momento, despiértense porque esto es importante. Miren lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en el cielo. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y no echamos fuera demonios, y no hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, yo no iba todos los domingos a las 10:30 para la iglesia. Y yo no llevaba, y yo no hacía, y yo no. ¿Realmente conocemos a Dios o estamos siguiendo una religión? Es completamente diferente. Es completamente diferente. Este libro no está escrito para crear religiones y hacer que las personas hagan cosas. Este libro está escrito para que nosotros podamos conocer al que está fuera del tiempo y el espacio. Porque si Él no se declara a nosotros, si Él no viene y nos dice, miren, este soy yo, nunca hubiésemos podido conocerlo. La forma de conocerlo es, de la forma como nos lo explica Santiago, es, callémonos un poco, escuchemos más, saquemos de nuestro corazón el mal y pongamos el bien que viene a través de primero escuchar su palabra, pero no se engañen a ustedes mismos solamente escuchando la palabra. Háganla, porque cuando la hacen es que realmente hay cambios, hay algo, hay transformaciones. Es haciéndole, obedeciéndole. Todo aquel que tiene hijos sabe que su hijo, o sea, que el mejor regalo que nos puede dar nosotros nuestros hijos es obediencia. Obediencia, que nos obedezcan. Mi hijo es uno que, bueno, ya no lo hace, pero lo hacía muchísimo antes. Cada vez que hacía algo mal, y lo dije aquí una vez, cada vez que hacía algo mal, que yo lo regañaba, él iba, me buscaba un reloj y venía y me daba mi reloj. Y ya con eso él decía, no, me lo gané. Y me daba un beso y ya, eso fue todo. Y yo le decía, las primeras veces me pareció hermoso. Y le daba un beso y un abrazo. Ay, sí, mi amor, anda. Ay, sí, mi amor. Ya las últimas yo dije, hijo, no me lo traigas más y solamente escucha lo que te estoy diciendo. Nada más escúchalo. Escúchalo y hazlo. Porque miren qué diferencia hay también en escuchar. Ah, sí, yo lo escuché. Eso también me pasa cuando mi esposa me dice, mira, puedes hacer tal cosa. Sí, sí, yo lo hago ahorita. Y nunca lo hago. Escuchar y no hacer. Yo creo que le puedo preguntar a mi esposa, si yo te escucho todo el tiempo, cuando tú me dices, amor, ¿puedes hacer tal cosa? Y yo te digo, sí, mi amor, yo lo voy a hacer, y nunca la hago. ¿Qué diferencia hay entre haberlo escuchado o no? No hay diferencia. Escuchar y no hacer es como no escuchar. Entonces, él lo pone muy bonito. No se engañen a ustedes mismos. No se engañen a ustedes mismos. Ezequiel 33:31 lo dice de esta forma. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tu palabra y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. ¿De qué sirve? Venimos a Él, escuchamos la palabra, escuchamos lo que Él quiere que hagamos y nos marchamos sin hacerla. De nada vale, de nada vale. Ok, ahora para terminar, los dos últimos versículos del primer capítulo son Santiago 1, 26 y 27. Y permítanme leo Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin máculas delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las aflicciones y guardarse sin manchas del mundo. ¡Wow! Este es un tema, la religión. Cuando nosotros pensamos en la religión, lo primero que tenemos que pensar es que no todas pueden ser ciertas. Hay ideas en el mundo actual de que las religiones son algo así como algo preferencial. ¿A ti te gusta la manzana o te gusta la pera? Bueno, hay gente que le gusta la manzana, hay gente que le gustan las peras y hay gente que le gustan las dos. Entonces no hay problema, cómete la que tú quieras. Para muchas personas esto es la religión. Pero si nosotros somos inteligentes y pensamos, esto tiene sentido, esto no tiene sentido alguno. Y vamos a poner el ejemplo, vamos a tomar dos religiones de las más grandes de la humanidad, el cristianismo y el islam. Una dice
que Cristo Jesús nació, fue crucificado y al tercer día resucitó de los muertos. La otra dice que Cristo Jesús nació, no fue crucificado y nunca murió, sino que ascendió en una nube. Ahora, ¿es cuestión preferencial una sobre la otra? ¿O hay una que tiene que ser verdad y la otra tiene que ser falsa? Porque si yo digo las dos son falsas, es una mentira. Él no pudo morir y resucitar y al mismo tiempo no morir. Eso es un sinsentido. Entonces, o decimos las dos son falsas, una posibilidad, las dos son falsas. O decimos una es falsa y la otra es verdadera. Lógicamente, esta es la única vía. O todas las religiones del mundo son falsas y todas las inventamos nosotros los seres humanos buscando algo, o existe una que sí es verdadera. Cuando leemos la Biblia y entendemos lo que nos dice, y después vemos y buscamos de historia y buscamos de ciencia y buscamos de cosas, yo les voy a decir lo que yo creo. Yo creo que la evidencia de que el cristianismo es verdad sobrepasa cualquier cosa. Ese es el hecho por el cual estoy parado aquí hoy. No porque nací en un país que creen en Dios. No, porque mucha gente dice, porque naciste ahí es que crees. No. Si hubiese nacido hindú o en Arabia Saudita, hubiese buscado lo mismo que busqué acerca de si Jesucristo es real y hubiese llegado a una conclusión. Entonces, esto pasa con las religiones y tenemos que tener cuidado de no cometer ese error. Y lo digo con dolor porque hace unas semanas atrás que estaba hablando con los niños, yo les preguntaba esto y la respuesta es, bueno, pues que si él cree en una cosa y yo creo en otra, eso está bien, las dos están bien. Y es esa idea que se nos está dando, que es errada. Ahora, eso hablando de religiones en general, pero ¿qué si hablamos del cristianismo como tal? Si alguien me pregunta a mí, Javier, ¿a dónde debería yo ir? ¿Debería ir a una iglesia católica, episcopal, evangélica, pentecostal y baptista, todas las que hay? La respuesta es ninguna todavía. Abre la Biblia, lee y después tú dirás. Dirás no por lo que tú sientas o creas o te digan, sino porque cuando tú lees esto que está aquí, esto te va a dar a ti una idea y cuando tú te vayas a una iglesia y escuches que alguien está diciendo algo que no es, tú vas a saber, pero eso no es lo que dice aquí. Y si eso es lo que no es lo que dice aquí, entonces yo me voy para otra. Simple y sencillo. La primera vez que yo vine a esta iglesia, el pastor lo primero que me dijo fue, mira, no me creas nada de lo que yo digo. Cualquier cosa que yo diga, anda a tu casa, abre la Biblia y verifica que lo que yo te estoy diciendo es cierto. ¿Por qué él me dijo esto? Él me dijo esto porque lo primero que yo le dije a él cuando llegué a la iglesia fue, yo no soy cristiano, yo soy católico y vengo solamente porque acabo de llegar a este país y me trajeron para acá. Él me dijo, no, está bien. Después que yo abrí esto y comencé a leerlo, decidí quedarme. Eso fue hace más de 10 años atrás. Entonces, ¿cuál es la religión correcta? La religión correcta no es ninguna que nosotros hayamos creado. No es catolicismo, no es pentecostal, no es adventista, no es... No, todas esas son ideas nuestras. La religión verdadera es visita a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y líbrate sin manchas del mundo. Esa es la religión verdadera. Esa es la religión que nosotros tenemos que seguir. Ahora, esto fue el capítulo 1 de Santiago. Si nos sentamos a pensar en el domingo pasado y este domingo, vamos a obtener, yo diría que el 60% de lo que ya él después va a mencionar punto por punto. Pero recordemos algo. Santiago nos está diciendo a ustedes y a mí, uno, que sea lo que sea que estemos pasando en nuestras vidas, nunca perdamos la confianza en Dios. Y dos,
Si nosotros realmente queremos caminar con Dios, tenemos que hacer algo. No es simple y llanamente lo que es cómodo para nosotros, no es simple y llanamente lo que hago por costumbre, no. Tenemos que hacer algo. Y ese algo puede que nos incomode, ese algo puede que nos asuste, ese algo puede que no nos guste, pero si nosotros sentimos en nuestro corazón que esto es lo que Dios quiere que nosotros tenemos que hacer, hagámoslo. Porque esa es la única forma en la que nosotros realmente vamos a diferenciarnos de los demás. Esta es la única forma en la que podemos estar seguros de que cuando digamos Señor, Señor, Él diga, Javier, vente para acá que te estaba esperando. Y no que diga, ¿quiénes son ustedes si yo nunca los conocí? No nos engañemos a nosotros mismos y pongamos nuestra confianza en Él y obremos día a día acorde con lo que dice su palabra. Si Él nos muestra qué hacer y no lo hacemos, como lo dijo el pastor Javier el domingo pasado, es pecado. Porque cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, pecamos de igual forma que cuando hacemos lo que sabemos que no tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te doy muchísimas gracias por este día, te doy gracias por tu amor y por tu bondad, Dios mío, y por la palabra de hoy, Señor. Te pido que eso que es importante para alguna persona acá se quede pegada en su mente, haciéndole saber que es eso lo que tiene que hacer, cambiar o dejar de hacer. Te pido, Señor, que todo lo que hemos hablado, Dios mío, no solamente sean palabras, sino que sean obras, que no solamente entren en nuestros oídos, sino que entren en nuestro corazón para que nosotros lo pongamos a juicio, Señor, lo hagamos, Dios mío. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.